mero constitucional. Compañero, por favor, escuchen, que es muy importante para el tema del que estamos hablando. La primera respuesta que se da con la demolición o la invasión es: hay cumplimiento sustituto, no sobreseas, ampara y que se cumpla. Pero dice la compa, ok, está muy bonito, ¿y qué pasó con el que lo azotaron? ¿Qué pasó con aquel que estuvo privado de la libertad ilegalmente? Por favor, quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo. Estas son reflexiones, y por favor, son reflexiones. También quiero ser claro en lo que digo. Queda como reflexión, porque lo más importante de un análisis es la reflexión. La conclusión corresponde a un órgano jurisdiccional. Por favor, compañero, perdón, ¿su nombre? Jorge. Don Jorge, por favor. Gracias. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar. Oigan esa parte. Reparar, compañeros. Las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Perdón, honorable auditorio, para que no haya ofensa de género. Reparar. La reforma constitucional de 2011 tiene un transitorio que no recuerdo cuál es, pero bueno, analícenlo, porque digo, esta no es la clase, aunque voy en contra de lo que he dicho, no es clase de análisis de lectura, pero es importante a veces leer para entender. Ajá. La reforma 2011 tiene un transitorio que dice que se daba un año al Congreso para que hiciera una ley de reparación. ¿Y qué creen? No se ha hecho. Y como don Teofilito. Cuando hay, permítame decirle que creo que hay respuestas positivas a su cuestionamiento. Si no hay una ley de reparación a esas violaciones a derechos humanos, probablemente el juicio de amparo sea este medio reparador, porque a fin de cuentas es un organismo jurisdiccional reparador de derechos humanos. Entonces ya estuvo esa persona 3 días ilegalmente privada de su libertad, y ya pasaron, y ya se consumó irreparablemente, físicamente ya no está ahí, pero el daño que sufrió, según la Constitución, tiene un efecto reparador, que no es necesariamente monetario, una disculpa pública, el pago de un dinero tal vez, la creación de unos cursos para no volverlo a hacerlo, la promesa de no repetición de la ofensa. Todos aquellos que están bien compenetrados en los medios, reparadores de derechos humanos, dice, espérate, esto no se ha consumado irreparablemente, porque aunque ya no estoy privado de mi libertad, aunque ya me dejaron de azotar, vamos hablando así de cosas así, ¿no? Aunque mi hijo ya está muerto, tú como Estado tienes obligaciones reparadoras, y como no está esa bendita ley de la que habla el transitorio, el juicio de amparo como medio constitucional tiene la facultad de establecer el medio de resarcir esa ofensa. Órale, ¿No sería la obligación más que la facultad? Perdón, es la obligación. Tiene usted la facultad, sí, es la obligación. Ok, comparto el criterio. Comparto el criterio con usted, ¿no? Fíjense ustedes lo interesante de esto, Caray, ya estuvo arrestado, ¿no? Ya se consumó irreparablemente. Sí se consumó, pero no fue irreparable. Repáralo
pidiendo una disculpa pública. Repáralo haciendo curso de capacitación a tus agentes para que no lo vuelvan a hacer. Repáralo haciéndole un tratamiento psicológico y médico, para que no siga sufriendo las consecuencias de esa privación ilegal de libertad. Repáralo dándole el dinero suficiente para ese tiempo que no trabajó, esas obligaciones monetarias que no cumplió por estar privado de la libertad, se cumplan. Ese daño moral que ahora es cuantificable, ya lo han visto con bullying, por ejemplo, se satisfaga. Órale. Ven cómo el amparo ya está cambiando así de tan bonito que se veía ahí, muy bonito. Ay, el amparillo. Ya hay otras figuras que lo hacen viable. Y volvemos a la pregunta inicial de la fracción 16. ¿Y cuál es el acto consumado irreparablemente que hace que se sobresea el juicio de amparo? Ups. Ya hay un medio monetario en el cumplimiento sustituto. Propongo, hay ya sentencias de juicio de amparo en específico, espero me disculpe por ocupar su nombre, la jueza de distrito doña Carla de Irapuato ha emitido sentencias en ese sentido. Pues sí, ya no está privado de la libertad, pero hubo una violación que amerita reparación. O sea, hay sentencias de amparo en ese sentido. Hay pasos importantes que un día se va a hablar de ellos. Entonces ahora el ignorante de Ortega de la Peña pregunta a ustedes, ¿cuál será un acto consumado irreparablemente que haga que se sobresea el juicio de amparo? Yo tengo una duda antes de su pregunta. Yo también he visto sentencias ya reparadoras, pero mi pregunta va en función a bajo qué parámetros o bajo qué esquema se basan para cuantificar ese daño moral. Porque a mí me da tristeza que en materia penal dicen, sale más barato matarlo que quede grave. Ajá. Porque te ponen un parámetro de ciertos salarios. Sí. Entonces, como que ahí la ponderación de los valores está violentada a todo lo que da. La reparación del daño moral en mi concepto no es igual a la reparación del daño por una violación directa a un derecho humano. Así es. Yo creo que sí hay ciertos criterios valuadores según expertos en la materia de cuantificación. Pero en el último de los casos, y tomando un ejemplo del Código Procesal de Procedimiento, el Código Civil Federal dice, el juez está facultado para analizar a cuánto asciende el daño. O sea, es independiente de algo material. Usted me está diciendo de la teoría clásica francesa donde dice, para que haya una reparación del daño moral se necesita un daño material. Las teorías modernas dicen, no importa el daño material. El daño moral como reparación puede depender de una de dos situaciones. Primero, de un dictamen para tal efecto. ¿Y quién es el dictamen? ¿Quién será el que emita este dictamen? Hay personas que se encargan de hacer ese tipo de estudios. Tienen, por ejemplo, de imagen, de situaciones económicas, de situaciones sociales. Si no, el juez está facultado y decir, en mi concepto el daño es de tanto, independientemente de un estudio, no. Órale, ¿no? Qué interesante. José de Jesús Ortega de la Peña, como ya no es juez, entonces ya puede hablar de ese tema y puede decir, pues yo diría, José de Jesús Ortega de la Peña piensa que esta persona estuvo privada de su libertad 3 días y el daño asciende a 2 pesos. O sea, es un ejemplo, ¿no? No quiero que sea un juego lo que digo, no quiero poner una cantidad exorbitante que luego se tome a chunga, aunque 2 pesos también, ¿verdad? Lo que quiero decir es, creo que el juez está facultado para decirlo. Ahora sí, por favor, compañero. Pero mi pregunta es, ¿está facultado pero está preparado? Déjeme le digo por qué. Porque yo acabo de ver una sentencia en donde fue privado por 3 días y le dan 6 días de salario mínimo. Muy bien.
La Entonces, respuesta es... mi pregunta, ¿el juez pondera el aislamiento ilegal a 6 días de salario? Toda nueva figura constitucional, jurídica y de derechos humanos requiere de un tiempo de adecuación. Más o menos en la práctica jurisdiccional son 15 años para llegar a un criterio que ya sea unánime, a un criterio serio del tema. Yo creo que un tema como el que usted tiene a bien plantear va a acabar en la Corte. Independientemente de lo que el juez diga, sin demérito del juez, ¿estará preparado o no? ¿Quién sabe? Hay jueces muy preparados, hay otros que son medio preparados, hay otros que no tanto, pero el juez no es la última palabra. El asunto generalmente termina en la Corte. Sí, bueno, ahora respondiendo en forma pura y dura, habrá errores, pero esos errores son pasos. Mejor que diga 6 días a que no diga. ¿Sí me explico? Por favor, compañero. Sí, gracias, maestro. Yo creo que este tema es de los más encontrados Claro. que ha causado incluso una polémica ¿eh? incluso internacional, ¿no? Es el caso de que el poeta de Sicilia no solamente caminó por todo México, sino incluso fue a Texas y ahí se le plantó a un sheriff, le dijo, ¿dónde están las personas? En Arizona. En Arizona, sí. Entonces, yo creo que es un problema tan fuerte que fue necesario que mover las conciencias nacionales. De eso se trata. ¿Verdad? De eso se trata. Bueno, la cuestión es que se conviene en que el derecho puede ser un rector para efecto de que aquel que se diga lesionado, aquel que se diga perturbado, denostado, menoscabado de sus derechos, pues pueda resarcir el daño. Entonces ha habido críticas internacionales en favor y en contra, unos aponderando, por ejemplo, la marcha de los desaparecidos. ¿Para qué quieren los muertos? Ya están muertos. Pero el clamor no es en sí eso, son otras, tiene otro elemento que se llama no basta ya de esto. Y para esto, si el Estado tiene que pagar cientos de miles de dólares, pues tiene que hacerlo, porque participó por no haber hecho lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Sería cuestión de entrar al fondo, no quiero abusar, solamente que para ello está la ley de víctimas, que fue lo que logra es un parámetro de resarcir, efectivamente. Y luego entonces, por ejemplo, tan solo antes de estas reformas, sabemos que cuando un inculpado tenía una sentencia condenatoria y estaba privado de su libertad 5, 10 años, incluso hasta 20, de repente aparecía el muerto, y no es de risa, aparecían circunstancias que hacían que él, sí, efectivamente, sí estaba el muerto, pero lo había ultimado otra persona, como fueron casos concretos, documentados, sobre todo en Estados Unidos, porque aquí nosotros, cuando esto sucede, siempre les damos el ocultamiento y no le damos la publicidad. Pero entonces, por ejemplo, a propósito de Estados Unidos, siempre lo traemos a colación, pero sí resarce los daños, y hay gente que ha recibido, por haber sido víctima injustamente, le pagan cantidades enormes de dólares en este caso. Si esto se diera en nuestro México lindo y querido, pues estaríamos hablando de otro espacio, de otros tiempos. Creo que ya se está logrando, por lo menos en teoría, y el caso concreto, pues lo que usted ya nos ha ilustrado muy bien. Efectivamente, gracias. Coincido con usted, compañero. Se están empezando a ver soluciones de esta, y ya se ha dado. Miren ustedes, el famoso caso Radilla, que ha sido tan sonado, tuvo consecuencias, y una de ellas fue preparación. Bueno, aquí yo como ex magistrado, nos reunieron a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en parte aquí en la Casa de la Cultura Jurídica León, a decir, vamos a hacer cursos para entender los derechos humanos desde una nueva perspectiva, ¿no? Bueno, por eso les digo, la reparación no es necesariamente monetaria, a veces es prepara a tu gente
para que no vuelva a hacer lo mismo. Pide una disculpa, pon una estatua. O sea, tantas cosas, ¿no? Sí. Adecuar las leyes a los mínimos internacionales, que fue el caso más, bueno, lo más trascendental dentro del caso Radilla Pacheco. Implementar, el Estado mexicano fue condenado a implementar las leyes a los mínimos, a los estándares mínimos, mínimos, no ni medios ni máximos, no, mínimos, y ni siquiera eso, ni siquiera la ley que tenemos, tratando de complementar lo que usted inicialmente planteaba, el magistrado José de Jesús Ortega de la Peña, servidor. ¿sí? Nombre un poco corto. Bueno, si hay una ministra que se llamaba Olga Sánchez Hidalgo de García Villegas, ¿por qué no va a haber un José de Jesús Ortega de la Peña? Y ¿verdad? le faltó Cordero todavía. Y de Cordero. Entonces, así es, señor magistrado. Aquí la cuestión es que lo que siento, usted propone algo muy, muy importante y trascendente, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley de amparo, la nueva, entrecomillada ley de amparo, ¿sí? No cumple con los estándares mínimos de los derechos Yo creo humanos. que no es un problema de ley. La verdad, mire, le digo como crítico que soy muy crítico de la ley de amparo y no creo que le falten esos estándares. Yo creo que el problema está en el operador. O sea, bueno, implica mucho la voluntad de quien administra la justicia. Pero insisto, yo he leído, como dicen en redundancia, con mis propios ojos, sentencias reparadoras, insisto, de jueces de distrito guanajuatenses. Pero si la ley le establece lo que comentó el compañero, no, pero es que la ley de amparo le da esa salida. Bueno, sí, pero bueno, ¿sí? Qué bueno que lo dice. Es un tema del que también viene junto con esto, ¿no? Sí, ok. Eso dice la ley de amparo, pero la interpretación es sistemática. Y si la regla constitucional exige reparación, primero se ve la Constitución. ¿Será inconstitucional la fracción 16 de la ley de amparo? La respuesta es no. Haz una interpretación conforme. En el caso específico, primero ve la reparación. Entonces no digas que se actualiza la causal de improcedencia. Sí, qué bonito hablo, ¿verdad? No, como decía suave. un compañero mío, qué bonito hablas, nomás que no convences. Pero Concluyo, ¿no? Aquí nada más es reiterando el aspecto a mí bueno, pues es un placer escucharlo a usted hablar, ¿no? Pero en ocasiones hay personas que trabajan en el Poder Judicial, que tienen en sus manos la administración de justicia. Estas son luchas. Y hablan todo lo contrario. Estas son luchas. Y la siguen aplicando. Dije, estas ¿por qué? son luchas. Porque pero yo he visto jueces que dicen lo contrario y lo han dicho en sentencias. Pues écheselos para acá, porque necesitamos que nos... Aquí decía el compañero, ¿cómo establecer, cómo obligar al juzgador a dar una interpretación conforme como usted lo manifiesta? ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, primero, instar al juez de distrito a una resolución en ese sentido. Voy a hacer burlas, ¿verdad? La persona que resulte juez, para no hablar de género, la persona que resulte juez resolverá conforme a su criterio jurídico. Entonces recurrir. Entonces solicitar a la Corte su facultad de atracción. Y yo creo que es un tema que da para ello. Y vean ustedes, las recientes sentencias de la Corte son pro persona, pro derechos humanos. No lo veo tan disparado. Miren, ya en la práctica me he fijado que no es las cosas tan sencillas como una las ve.
pero eso no quiere decir que sean imposibles. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros los juzgadores, o yo como exjuzgador, una tradición, pero insisto, y siempre he peleado por ello, por algo hay una nueva ley, si no sería la misma, algo cambió, por algo la Constitución es distinta, algo cambió, adecuemos los actos a las nuevas paradigmas constitucionales. Y me dicen, ya vas a salir con tu palabrita paradigma. Pues sí, hay nuevas situaciones que hacen pensar las cosas desde otro punto de vista, si no todo sería igual. Instemos, veamos que todo llegue a la Corte. Y yo no dudo de los tribunales colegiados, yo nunca llegué a la Corte, me hubiera gustado, sí, pero no llegué. Entonces, si no llega a la Corte, instemos a los magistrados del tribunal a estos nuevos paradigmas, porque les aseguro que muchos son de esta mente abierta, de esta mente progresiva, de esta mente pro derechos humanos. Chequen bien. Magistrado, regresando a esta fracción 16, me parece, así una reflexión rápida, incluso hasta muy aventurada, que esta tiende a desaparecer, porque aparte de lo que usted coincido con usted, porque aparte de lo que usted nos está comentando en relación al derecho interno, está el derecho externo, llámese Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según tengo entendido, hay 7 resoluciones contra México. Reparadoras. Y si vamos más allá, o me quiero poner más pesimista, creo que México va a llegar un momento en que no va a tener dinero para reparar, ya sea en derecho interno o en derecho externo, esas sentencias. Va a ser insolvente porque pues cuánto se puede cuantificar la vida humana, y si estamos hablando en un solo asunto de 47 desaparecidos, bueno, pues se vuelven sumas estratosféricas. Algo va a suceder, y quiero ser un poco más, cambiar un poco, no todo es dinero. Creo que importa más preparar a la nación mexicana a no cometer ese tipo de violaciones que pagar. Claro que hay que hacerlo, pero creo que es más importante que mis hijos salgan a jugar al patio a pagarle a los muertos, ¿no? Entonces va junto con pegado, iba a decir, va todo en el mismo sentido. A lo que quiero llamar la atención de ustedes es que esta famosa fracción 16, que parecía muy clara, total, ya demolieron la casa, ya se murió el enfermito, ya para qué le pagamos seguro médico, ya para qué le pagamos al médico si ya se murió, ya pasaron las 36 horas de arresto. Cada vez con esta reforma constitucional, que yo sugiero verla bien, está tendente a desaparecer, y no coincide con nuestros grandes textos, importantes, grandiosos, tratados, pero ya no somos Burgoa. Fue un buen principio, pero ya no estamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la Constitución cambió, no es un problema del tratadista, la Constitución cambió, la situación cambió. De ahí tenemos una sola causal. ¿Qué les parece ahora si vemos la fracción 17? El cambio de situación jurídica, que no fáctica, porque la fáctica es la 21. Veamos la 17, por favor. La causal de improcedencia del artículo 61, fracción 17, nos habla de un cambio de situación jurídica. El ejemplo claro para mí es de procesado a sentenciado. Órale, ¿cómo vemos, o sea, con el nuevo sistema penal, verdad? Interesante. ¿Sería alguien tan amable de checarse, de leer en voz alta esa fracción 17?
artículo 61. Oigan, o sea, que estoy contradiciéndome, ¿verdad? No venimos a leer, venimos a reflexionar. Alguien lea, por favor. A ver, esto. dice contratos emanados de un procedimiento judicial. O sea, lo primero que se requiere, perdón, compañero, tengo el gran defecto, aparte de mi terquedad y mi fea letra, que no mi ortografía, es la interrupción. ¿Qué es el primer punto interesante? Se requiere un juicio, un acto judicial. ¿Y dónde empieza el juicio para efectos del amparo? Con la presentación de la demanda. ¿Y dónde termina el juicio para efectos de amparo? Desde el dónde hasta el fin, ¿verdad? Con la sentencia. Antes de la demanda es un acto prejudicial, ¿verdad? Medida precautoria, traer a un testigo. Después de la sentencia, definitiva, por cierto, actos de ejecución, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner desde el desde al hasta, de la presentación de la demanda a la sentencia definitiva. Un juicio. ¿Y qué quiere decir juicio? Pleito de personas. Si no hay pleito, no hay juicio, hay procedimiento. Jurisdicción voluntaria no es juicio, ¿verdad? Divorcio mutuo consentimiento. ¿Es juicio o no? Ay, quién sabe, ¿no? Es tan polémico. Es que no hay controversia, o sea. No, pero digamos que el convenio está cumplido, que nadie nace un día y le dice, oye, mi amor, ¿cómo ves? ¿Nos divorciamos? Sí, cómo no, mi rey, vamos a hacer un convenio. Digo, ya iría por el cuarto, no va por ahí la cosa, ¿verdad? El punto es, todo divorcio por mutuo consentimiento tiene una controversia escondida que no se quiere ventilar. No existe un divorcio por mutuo consentimiento que no tenga una real causa. No existe. Aunque se han causado, nadie amanece diciendo, voy a ver al león perder o iré a divorciarme. No, ¿verdad? Dice la persona, ya no aguanto a mi pareja por esta o esta razón, fundada o no, que hace imposible que sigamos siendo un matrimonio civil. Por tanto, decía el maestro Zamora, un gran maestro mío, tal vez de ustedes también, que decía, mira, allá hay un litigio escondido. Y eso se ha llevado a la palestra para poner otra vez el tema. ¿Un divorcio por mutuo es contencioso o no? Fácticamente no, pero sí hay una controversia. ¿Entra o no en juicio el divorcio por mutuo? En mi concepto no, pero hay quien dice que sí. Por eso quiero llamar la atención. Volvamos a tomar el tema. Juicio, pleito, demanda, sentencia definitiva. Sigamos, compañero, por favor. O de un procedimiento administrativo, contratos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Porque hay procedimientos que no juicios, pero sí hay controversia, ¿verdad? ¿Quién es el titular del contrato? ¿A quién corresponde la marca? ¿Sí? ¿A quién se le adjudica la obra? Sigamos, por favor. Cuando por virtud del cambio de la situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente, otra vez, las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Si no hay ejemplos, todo queda en bonita teoría. Entonces estamos hablando de una contienda de partes, ya sea administrativa o jurisdiccional, ¿verdad?
Ajá. Y hay algo que se llama sentencia o resolución, ajá, que hace que no se pueda analizar esa violación que se dio en el procedimiento porque afectaría a la sentencia. Ujú. ¿Sí? Hay un pleito. Déjenme tomar otra vez nuevamente la materia civil o la materia penal, que es una que para mí es clara, y luego me van a decir, no es tan clara, pero bueno, de principio es clara, ¿no? Decimos, a ver, según el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, el auto que no admite una prueba es apelable en efecto devolutivo. ¿Sí? Ok, perfecto. Estamos en una contienda de arrendamiento y yo ofrezco la testimonial y me la desecha el juez o jueza, el juzgador. No, es que luego cuesta tanto trabajo hablar en género. El juzgador. Y entonces yo apelo, pero esa es en efecto devolutivo y mientras tanto la persona encargada de resolver la contienda emite sentencia. Ajá. ¿Debió haberlo hecho? No, pero lo hizo. Y la pregunta es, esta prueba, yo no estuve de acuerdo en su desechamiento. Vamos a poner algo que podía ser materia de amparo indirecto, genética de paternidad. Pero estamos hablando de arrendamiento. Pericial contable de la contraria, para ver que estaba dentro de sus bienes, ¿no? Uh-huh. O vamos a materia familiar, genética. Ajá. Suponiendo sin conceder, porque esto es debatible, pero partamos de esa base que procediera el amparo indirecto contra su desechamiento, no procede, pero supongamos que sí. Y mientras se emite la resolución y hay una sentencia, ¿podría en ese caso analizarse en amparo ese tema? No, porque tumbaría una sentencia. Hay un cambio de situación jurídica. Sistema tradicional, contra una orden de aprehensión promuevo un amparo y me aprenden y me dictan auto de formal prisión. Sistema actual, hay auto de vinculación. Uh-huh. Sistema actual, hay un auto de vinculación pero se dicta sentencia. ¿Qué pasa con ese tipo de resoluciones? ¿Se pueden analizar? Pues ya para qué quiero ver si fui bien o no aprendido, si ya hay una sentencia. ¿Para qué quiero ver si se admitió bien o mal una prueba, si ya hay sentencia? Cambió la situación jurídica, como decíamos en los tribunales, siguen diciendo, en los tribunales, cambié de procesado a sentenciado. Pues no, ya no lo puedo anular. Una cuestión de una prueba no puede tumbar una sentencia. ¿Se verá esa violación? Sí, pero en principio en la apelación y después en el amparo directo. Claro que se va a ver. Hubo algo que me impidió verlo en amparo indirecto, pero sí se va a ver en directo, ¿no? Incluso en sistema tradicional o en sistema ahora de proceso vinculatorio es, yo le ofrecí una prueba a la gente del Ministerio Público y me la desechó. Desde la averiguación previa, y se la vuelvo a ofrecer al juez y me la desechó. Bueno, pues entonces ya paso de indiciado, ¿cómo se llama? Después de indiciado en el sistema actual se llama imputado, después a vinculado, a procesado, y después, pues ¿qué pasó con todo eso? Pues se ve en amparo directo, ¿no? Y la autoridad correspondiente repondrá el procedimiento para el efecto de que esa prueba sea admitida. Pero si se analizó en amparo indirecto ya no se puede ver.
¿Por qué? Porque el cambio de situación jurídica hace que eso no puede dejar sin efecto una sentencia firme. Ajá. Y lo mismo pasa en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, salvo aquí mi buen amigo que tiene muchos años de experiencia en el tema, ¿no? Pues estará muy bien que te hayan desechado la prueba, pero si el señor juez municipal ya emitió una resolución y después de eso, sin mal no recuerdo, irá al contencioso administrativo y sigue igual, pues ya no se verá en amparo indirecto. Se actualiza la causal de improcedencia. ¿Queda sin defensa el quejoso? La respuesta es no. Cambia a amparo directo. Por eso está esa gran regla de las famosas violaciones intraprocesales, ¿no? Espérate a que se dicte el amparo indirecto porque igual te desecharon la prueba, pero la sentencia te fue favorable. Igual se admitió en forma ilegal la de la contraria, pero se te resolvió en forma favorable, ¿no? Pero por lo pronto, para efectos de amparo indirecto, hubo un cambio de situación jurídica que no permite resolver el amparo, porque eso dejaría sin efecto la sentencia definitiva. Entonces, es una cuestión que se refiere al acto, pero también tiene más o menos que ver con la oportunidad. Espérate, no es el momento. Si se resolvió en su tiempo, qué bueno. Si no, no te preocupes, se analizará en otra instancia. Bien. Y ahí tenemos qué sucede con el cambio de situación jurídica. Volviendo a las causales de improcedencia referentes al acto reclamado, según el artículo 61, hay una muy interesante que es la fracción 21. Perdón que no vaya por orden, sino más bien voy por grandes rubros. ¿Sí? Por favor, veamos ahora la fracción 21. Si es tan amable alguien en leer en voz alta la fracción 21 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sí, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. What? O sea, sí existe un acto, pero ya no tiene efectos. ¿Y eso qué quiere decir? Algo pasó que aunque exista el acto reclamado, este ya no se puede ejecutar. No podemos analizar aisladamente esta causal. ¿Quién fue el compañero que hizo el favor de leer esto? ¿Cuál es su nombre, compañero? A ver, Marco Antonio, hágame el favor de leer también la fracción 22. Tenemos que analizarlas en conjunto para tratar de entenderlas. Son un poco confusas, quiero decirlo, pero tenemos entonces que ver cuál es la diferencia jurídica. Práctica no existe, ¿no? Muchas veces en los tribunales colegiados nos dábamos una gran discusión. Decíamos, pues vamos a sobreseer. Al quejoso le vale, pero bueno, la ley lo permite. Entonces hay reglas de técnica legislativa que nos exigen ser acuciosos en el análisis, aunque yo soy más pragmático, ¿no? Pero veamos por favor la fracción 22. Fracción 22. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Hay mucha discusión. ¿Qué pasa entre la cesación de los efectos o la extinción del objeto o materia del acto? Una de las respuestas que se ha dado es que cuando se habla de cesación de los efectos es que participan los contendientes en esa cesación de efectos. Vamos a poner un ejemplo, ahora cambiemos de materia y vayamos a la administrativa, porque pues si no Liberio va a decir, qué bonito que hablas nada más de civil y penal, ¿verdad? Pero esta también se da mucho en materia de trabajo.
¿Qué pasa con la cesación de los efectos del acto reclamado? ¿Qué sucede si hay algo en discusión en un juicio de amparo y durante la tramitación del juicio de amparo hay un convenio? En materia laboral dice, oye, pues vamos, ahí te va un convenio. No, el desistimiento es una cosa específica. Ok. Sí, ok. Qué buen ejemplo. Un desistimiento. Vengo a decir que desisto de las acciones. Ajá. La diferencia, mi estimado Oliverio, entre una y otra es la participación de las partes. Cuando las partes convienen o desisten, o cuando la autoridad hace algo que ese acto, aunque subsista, ya no pueda tener efectos. Por ejemplo, un acuerdo que dice que ya no se va a cobrar un impuesto porque no, una contribución porque ya no es viable. Cuando es unilateral de la autoridad o cuando intervienen las partes. Una teoría dice, la cesación de efectos se da cuando las partes intervienen. Cuando desiste del juicio, como dice usted muy bien, compañera, cuando llegan a un convenio. Y la otra es cuando es un acto unilateral. Acabamos de emitir un acuerdo en el cual vamos a dejar de cobrar estas contribuciones por este tiempo, por este periodo, por estas cantidades. Vamos a dejar de sancionar a todas aquellas personas que efectuaron esta actividad comercial en este lugar, en este tiempo. Oigan, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan del caso de las libres que sucedió hace un año o 2 años aquí en León? ¿Recuerdan? Ese donde se condenaron a unas señoras por aborto, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué sucedió en ese caso? Pues se tuvo que figura de infanticidio al Código Penal. Las señoras salieron culpables, ¿verdad? ¿Y qué hizo gobierno del Estado? No, el gobierno del Estado presentó un proyecto al Congreso y el Congreso lo aprobó, donde pues eso no era. Hubo un acto unilateral. No participaron las señoras. Claro que hubo una gran presión social, nacional e internacional, pero hubo un acto unilateral de gobierno del Estado en el cual dijo, vamos a hacer un decreto en el cual esta figura ya no sea punida. ¿Sí? Entonces es un acto unilateral. Cesaron los efectos. Interesante, ¿verdad? Entonces, en uno participa los contendientes y en otro es un acto unilateral. Un acto realmente unilateral es difícil entenderlo porque nadie amanece diciendo vamos a hacer esto o vamos a dejar de hacer esto, pero legislativamente o administrativamente es unilateral. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Alguien me puede decir la hora que me quedé sin batería? Pues le seguimos. ¿Gustan? Oiga, pues tanta señal que me hacía. Estaba. Gracias. ¿Les parece que descansemos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se acostumbra? Ok, 15 minutos y seguimos con. Ok. Gracias. No, es excelente. ¿Gusta un café, licenciado? Sí. ¿Sí? ¿Se lo traigan? Ahorita voy para allá, muchas gracias.
No, el placer es mío. En abril de 2016. Entonces, lo que sí tenemos muy cierto es porque era una que no se dejaba. Bueno, perdón, una señora de 25 años que dice que ahí no se necesita un certificado psicológico. Chale, le dice que tiene, pues nada más que tiene la nada más que no tiene su CI intelectual, no le permite retener. Y ella dice, más relaciones, no una, varias veces. Entonces, pues, yo fui, si no nos oculta a nosotros, están los periódicos de ayer, y se publican, pues ya estamos asustados, digo asustados porque saliendo de la audiencia, los únicos que sabemos que era que había salido la comisión, para allá los campos. ¿Mercedes? Perdón, rayo nada, ¿qué es esto? Éramos 4 abogados, el carro de otro abogado, cámaras, y entonces ahorita va a apelar. ¿La apelación es que sea el tradicional o el...? Ellos quieren continuar diciendo, sí son los competentes. No son, según yo, porque la competencia la da cuando se cometió el hecho. Cuando se cometió el hecho, no cuando presentan la denuncia. No, nada tiene que ver. Y de eso ya hay muchos precedentes. Sí, el criterio es cuando se cometió el hecho. Por mi criterio va al tradicional. La tradición, ahí sí se le la investigación. Así es. Aunque pues, si ella no se acuerda. No, eso no tiene nada que ver con cuando se dio el hecho. Ahora está embarazada. Está embarazada ya. No más de hacer cuentas. ¿Cuánto tiene de embarazo? 9 meses, 15 días. Para atrás. Que 15 días. No, 9 meses para atrás no es antes de junio. Pero no es por esto, las reglas, famosas reglas. Si a mí no me dices cuándo fue el hecho, pues yo voy a deducir nada más por el embarazo. Pues a mí dime cuándo para yo establecer una defensa. Efectivamente. O sea, faltan datos.